Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Buenas noches, ingeniero. ingeniero. Buenas noches. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema que era referido a orugas, ¿no? Habíamos hecho un ejercicio en la anterior clase donde aplicábamos la fórmula de rendimiento, ¿no? Aplicábamos la fórmula de rendimiento y hacíamos un ejercicio donde encontrábamos el valor de la producción, ¿no? Aplicando un método o el primer método que habíamos hecho, que era empleando la fórmula de rendimiento. Aquí está la fórmula de rendimiento, ¿no? Y aplicábamos esa fórmula y hallábamos el rendimiento de esa oruga para este problema planteado. Ahora vamos a hacer otro método, que es el método Caterpillar, ¿no? Con el uso de abacus, ¿no? Este método está dentro del manual Caterpillar 2000, ¿no? Y bueno, ¿qué considera este método? Considera el 100% de eficiencia, es decir, 60 minutos por hora, que ese equipo rinde el 100%. Esas son las consideraciones del método. Tiempo fijo, asume 0.05 minutos de tiempo fijo en máquinas con servotracción o hidráulica, ¿no? Lo mismo. La máquina excava por 50 pies, 15 metros y luego empuja la carga. Es decir, que ella cava o trabaja cavando 15 metros y después se dedica a empujar esa carga. Esa consideración hace el método, ¿no? Excava en 15 metros lineales y después solamente empuja la carga. La densidad de la tierra es de 2.300, la considerada, ¿no? Es decir, 2.300 libras por yarda cúbica. Si transformamos a kilogramos por metro cúbico, esta es la cantidad que considera la densidad del terreno que está empujando. Es decir, aquí se hace una corrección, ya vamos a ver más adelante de qué manera se hace una corrección. Si consideramos que el terreno que empuja es otro, no tiene esta densidad, sino otra, se hace una corrección por densidad, ¿no? Pero a lo que considera el método es de 2.300 libras por yarda cúbica. O 3.000 libras por yarda cúbica, que es equivalente a 1.790 kilogramos por metro cúbico. El material tiene un factor de esponjamiento del 30%. Ese esponjamiento considera el material que está siendo transportado, ¿no? El coeficiente de adherencia para máquina de carriles es de 0.5 o más y para máquina de rueda 0.4 o más. Coeficiente de adherencia. Este es el coeficiente entre la llanta o en este caso la esterilla y el suelo, ¿no? Coeficiente de adherencia. Se utilizan hojas de control hidráulico, es decir, todo el sistema es hidráulico del tractor o de la oruga que considera este método. Entonces, no se vayan a olvidar, el método consiste en considerar este número de parámetros, ¿no? Con las que han sido diseñadas los abacus o diseñados los abacus. Han considerado todos estos parámetros. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejercicio para que esto se entienda. Dice, calcule la producción media, esto quiere decir el rendimiento, ¿no? Calcule la producción media, ¿no? Por hora de un D8R equipado con hoja 8U. ¿De dónde sacamos este modelo? Este modelo y con esta hoja sacamos del manual Caterpillar, ¿ya? Y dicha sea de paso, no he podido entregárselo hasta ahora, pero en este momento, culminada la clase, lo voy a poner a mi vehículo y mañana se lo voy a llevar a mi oficina. El que tenía que ir, por favor, vaya para que se los preste y lo hagan fotocopiar, porque aquí ya van a necesitar. Este modelo D8R con hoja 8U es un modelo de Caterpillar. Estoy escogiendo yo para este ejercicio. Con sistema hidráulico y con cilindro de inclinación que empuja cuesta arriba, es decir, que va a una pendiente positiva,
Con el método de zanja, arcilla compactada a una distancia de 150 pies, o sea que el material lo excava o lo lleva a una distancia de 150 pies, con una pendiente del 15%, una pendiente positiva, ¿no? La densidad estimada del material suelto es de 2.650 libras por yarda cúbica. El operador es de capacidad mediana y se tiene una eficiencia de trabajo de 50 minutos por hora. Bueno, y ustedes dirán, ¿de dónde saco estos parámetros? Estos parámetros son los parámetros que yo voy a corregir una vez tengo mi rendimiento sacado del ábaco. Lo corrijo con estos parámetros. Arcilla compacta tiene un coeficiente para corregir. ¿De dónde me voy? Me voy aquí, mire. ¿Dónde está? Material. Material. Material, a ver dónde está. Difícil de cortar. Con cilindro lateral. Material difícil de cortar, dice. Es una arcilla compacta, en todo caso es un material difícil de cortar, ¿no? Aquí está su coeficiente. Tractor de cadena, 0,8. ¿No? Este es el coeficiente que sacamos para corregir nuestro rendimiento que obtenemos en ABA. Entonces, fíjense, 0,8 es el coeficiente. Lo llevamos acá. A ver, hay un audio por ahí, por favor. Lo voy a silenciar, a ver. Entonces, este coeficiente para corregir 0,8 lo saco de ahí. Dice que el material que va a cortar es difícil de cortar. La arcilla compactada es difícil de cortar. Movamos a un coeficiente de 0,8 para tractor de cadena. Este es un tractor de cadena que les dije en la anterior clase que es el más utilizado, ¿no? Entonces, 0,80. Ese es el coeficiente para corrección. Vamos con el otro. Corrección de la pendiente. ¿Por qué 0,70? ¿De dónde saco corrección por pendiente? La pendiente ¿de cuánto es? De 15%. La pendiente de 15%. ¿De dónde corrijo eso? Aquí están todas las correcciones que tengo que hacer. Pendiente. Aquí está el gráfico de pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? 15% de aquí. Fíjense, 15%, elevo aquí. ¿Cuánto sería mi coeficiente? ¿Cuánto sería más o menos? Casi 0,7. 0,7. Entonces mi coeficiente de corrección es 0,7. Corrección por pendiente, 0,7. Ahí está. Método de zanja. ¿Cuál sería? Método de zanja es aquel que excava el oruga, ¿no? Ese método también tiene un coeficiente de corrección. ¿Dónde está? Está por acá. Empuje, método de zanja. ¿Cuánto es el coeficiente? 1,20. 1,20. Nos vamos aquí. Por el método de zanja, su coeficiente es 1,20. Corrección del peso del material. ¿Cuánto supone aquí el material? 2.300 libras por yarda cúbica, ¿no? ¿Y cuánto es el que nos da aquí? 2.650. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir por esa densidad. Dividimos 2.300, ¿no? Que es la que nos considera aquí, 2.300. Dividimos entre la que tenemos en el problema, 2.650. Esa es la corrección por peso de material o por densidad. La dividimos siempre esta, la que nos da como parámetro, dividido entre la que tenemos en el problema. Entonces ahí está la corrección por peso o por densidad. Operador mediano, dice, ¿no? Porque aquí dice, fíjense, la densidad, el operador es de capacidad mediana. Nos vamos aquí al rendimiento de estos equipos. Operador mediano quiere decir bueno, excelente, bueno, deficiente. El mediano viene a ser el bueno. ¿Cuánto es coeficiente? 0,75. Entonces nos vamos a este cuadrito y la corrección por operador es 0,75.
¿Y la eficiencia del trabajo? ¿Cuánto dice que es la eficiencia del trabajo? ¿Dónde está? 60 100%. minutos. La eficiencia del trabajo es 50 minutos por hora. ¿Cuánto me da eso? 0,84, ¿no? 0,84. ¿Está bien hasta ahí o no? Ingeniero, la eficiencia sería 0,83, 50 entre 60. 0,83. Sí, Ya. ingeniero, 0,83. ¿Y los decimales? E igual 0,83. Ya. Pueden corregir entonces 0,83. A no ser que aquí haya tenido algo de eficiencia, no. No, 0,83 pueden poner. ¿Ya? Ya, ponen 0,83. Esta es la eficiencia. 0,83. Aquí lo ponen 0,83. ¿Ya? Está correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, nos vamos a la gráfica, al ábaco de manual Caterpillar. Lo voy a acercar un poquito más. Y nos vamos. ¿Cuánto de distancia recorre con ese material? Aquí está. 150 pies. Método de zanja, arcilla compactada a una distancia de 150 pies. Ya hemos hecho la corrección por pendiente y por todo, ¿no? 150 pies. Entonces nos vamos aquí a este gráfico y elegimos, ¿qué elegimos? Nos vamos al Caterpillar y elegimos la de la oruga que corresponde, ¿no? La oruga que corresponde, el tipo de oruga que corresponde y nos vamos. 150 pies, ¿dónde es? Aquí, ¿no? Esto está en pies. Esto está en pies. 150 pies. Y nos vamos a la gráfica de E. A la gráfica E. Estas son una serie de gráficas de acuerdo a las características que tiene este tipo de oruga. Aquí al ladito le va a decir que va a ser la gráfica E, ¿no? Entonces en este caso va a ser la E la que vamos a tomar como referencia, la gráfica E de producción. Si nos vamos con 150, fíjense, hasta interceptar esa gráfica E y nos vamos a hallar su rendimiento, ¿cuánto da? 700. 700. Producción teórica según el gráfico arroja un valor de 700 yardas cúbicas sueltas por hora. Esto me da yardas cúbicas sueltas por hora. Entonces agarro la longitud de arrastre del oruga, me voy hasta esa gráfica. ¿Dónde dice que va a ser la E? Aquí, abajito. No sale ahorita acá, pero aquí abajito dice que es la gráfica E la que tenemos que utilizar para ese tipo de oruga que tenemos, ¿no? Entonces nos vamos con 700, va con 150 pies hasta la gráfica E. De ahí venimos y sacamos que más o menos, no más o menos, es 700 yardas cúbicas sueltas por hora nuestra producción. Equivalente a 535,18 metros cúbicos sueltos por hora. Pero este dato no es el verdadero, tenemos que corregirlo. ¿Con qué? Con estos coeficientes, con todos estos coeficientes. Entonces aquí están, fíjense, 700 yardas cúbicas sueltas por hora es equivalente a 535,18 metros cúbicos sueltos por hora. 535,18 metros cúbicos sueltos por hora, corregimos por todos los coeficientes de corrección que hemos hallado aquí. 0,80, 0,70, 1,20, 2.300, entre 2.650, 0,75 y 0,84. Entonces, 535,18 por 0,80 por 0,70 por 1,20 por 2.300 dividido entre 2.650 por 0,75 por 0,84. Me sale una producción de 196,64 metros cúbicos sueltos por hora. ¿Quedó claro, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, entonces son los dos métodos. Ustedes pueden hacerlo por uno o pueden hacerlo por el otro. O yo le puedo dar, en este problema utilicen el método 2. Y le puedo hacer otro problema, en este problema utilicen el método 1, ¿no? Entonces ustedes ya saben los dos métodos por donde hallar el resultado. ¿Ya? ¿Está claro, no? ¿Sí?
¿Quedó claro el Sí, tema? sí. Ya. Oruga es fácil. Vamos a ver, en realidad todos son fáciles, ¿ya? Vamos a ver ahora lo que es el capítulo 3 de motoniveladora. Motoniveladora. Este también es interesante. Esta es la máquina más importante para mí de todo el sistema o el pool de equipos que vamos a utilizar. Y el operador de moto es el operador que ustedes mejor tienen que elegir de todos los operadores de equipo. Tiene que ser un operador de primera para que le haga un trabajo fino, porque la moto hace el trabajo fino. Oruga, pala, volquete, compactador hacen el trabajo bruto, el trabajo más rústico. El que hace el trabajo fino es la moto niveladora. Entonces, tendrían que elegir un buen operador de moto. Generalmente un buen operador de moto gana arriba de $1,500, ¿no? En el mes. Entonces, y uno de 800, 700, o sea, no es recomendable, digamos, ¿no? Porque cada uno pues pide de acuerdo a lo que sabe, ¿no? Igual que cualquier profesión, ¿no? Entonces, un buen operador y un buen topógrafo es lo que ustedes deben elegir en un proyecto que puedan estar por encarar. Lo demás se rellenan, no hay problema. Pero el operador de moto y el topógrafo tienen que ser bien elegidos. Bueno, vamos a ver un poquito un video para que ustedes entren en contexto y sepan diferenciar cuál es el trabajo de la moto. Ahí tenemos una moto. Vamos a compartir primero. Vamos a compartir para que ustedes vean el trabajo de la moto. Compartir con sonido y nos vamos. ¿La ven la moto ahí? Sí, 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 mismo. Ya. Se lo voy a poner el video y me van a decir qué trabajo está haciendo y de qué manera. ¿Ya? ¿Le parece? Sí, ingeniero.
estábamos jugando eso fue en Bueno, ¿qué está haciendo la moto ahí? Está conformando la base. Este material aparentemente es capa base, ¿no? Entonces, este equipo o esta moto está conformando la capa base, está distribuyendo, está llegando a nivel la capa base, ¿no? Eso es lo que está haciendo esta moto. ¿Cuál es el tiempo de ciclo acá? Lo que lleva desde acá hasta allá, deja de transportar, vuelve acá nuevamente, ese es el tiempo del ciclo, ¿no? Entonces, no se vaya a confundir, es desde acá, desde que inició, lleva el material, deja allá, vuelve hasta acá, ese es el tiempo del ciclo. ¿Está claro o no? ¿Está claro, jóvenes? Ingeniero. Sí. Ya, entonces aquí se pone para que ustedes un poquito entren en conocimiento de lo que se hace. Esto previamente aquí lleva estacas laterales, medio, laterales. ¿Cada cuánto? Cada 20 metros. Cada 20 metros se pone estaca para darle la pendiente que tiene que tener también de aquí hacia allá. ¿Cuánto es esta pendiente? ¿Cuánto es esa pendiente? Ya han llevado carretera, ¿no? ¿Cuánto es la pendiente que se maneja desde el centro hacia los laterales? ¿No se acuerdan? 2%, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. 2% es la pendiente que se maneja de acá, del medio, hacia los laterales, para drenaje, ¿no? Entonces se pone estacas cada 20 metros, aquí también cada 20 metros y aquí cada 20 metros. Y esta moto va con su cuchilla conformando esto para dejar este material 1,5 centímetros más o menos, máximo 2 centímetros arriba de la estaca. ¿Para qué eso? ¿Para qué extiende este material 1,5 centímetros o 2 centímetros arriba de la estaca? Para la compactación. Así es. Para cuando se compacte, eso medio llegue al punto de nivel y después ya hace un perfil fino ya y lo deja en estaca. ¿Cómo se puede sacar ese 1,5 centímetros o esa altura arriba de la estaca? ¿De qué manera se puede sacar? Con el Calculando. coeficiente de esponjamiento. Exactamente. Con el coeficiente de despojamiento, ustedes pueden saber cuánto le tengo que dar arriba de la estaca, ¿no? Aplico el coeficiente de despojamiento, que es mi material suelto, y tengo que tener mi material compactado al final. Y bueno, ahí obtengo mi coeficiente de despojamiento. Con ese coeficiente de despojamiento ya calculo cuánto tiene que estar arriba del material para llegar al nivel de estaca, ¿no? En este caso, por ejemplo, este todavía va a conformar la capa base, la va a dejar a nivel y después hay que sacar humedad todavía. Si no, generalmente cuando uno lo trabaja así el material, la humedad óptima se viene abajo. Es decir, este material se seca. Entonces, esto medio se lo deja a nivel y se le pasa el aguatero, ¿no? El aguatero para que penetre en esta capa y después se toma muestra de la humedad. ¿Mediante qué aparato? ¿Mediante qué equipo se toma muestra de humedad? Con el Speedy. El Speedy,
¿no? Se toma muestra de humedad y más o menos cuando la humedad esté unos 2 o 3 puntos arriba de la humedad óptima del laboratorio, ahí se empieza a compactar. Entonces, ¿por qué tiene que estar arriba? Porque al trabajar se genera un rozamiento entre el compactador y el material y se genera calor y eso hace que evapore el agua que tiene también el material. Y también si hace mucho sol, también por evaporación se va. Entonces hay que compactarlo unos 2 o 3 puntos arriba. Cuando digo 2 o 3 puntos arriba, digo, si la humedad óptima de ese material es 11%, tendrá que compactarse al 13, al 14%, ¿no? Y ya una vez se llega a su compactado final, eso va a tener su humedad óptima de laboratorio. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. ¿Ya? Entonces, esa es la manera de conformar una capa de material, sea su base, capa base, y luego ya una vez está compactado, viene y se saca densidad y se compara. ¿Con qué se saca? Se saca la densidad y se la compara Cono con... de arena en in situ. Claro, claro. In situ se Cono de hace el arena. cono de arena o el globo, ¿no? O el de globo. Pero esa densidad, ¿con qué se compara? Con la densidad Con la de óptima, la óptima laboratorio. del proctor, Con el procto de con la máxima laboratorio. densidad. Ahí Así el es. producto. Y si está al 100%, bueno, bien, digamos, ¿no? Pero según especificaciones y de acuerdo a la capa que se esté haciendo, por ejemplo, para subrasante se exige mayor a 95, pero para capa base se exige el 100%. Pregunta, ¿puede haber que yo saque 112, 105% de densidad? No. Puede, Sí, digamos sí que puede. tal, Puede que salga. ¿Por qué? Por el material que se está compactando. Recuerden ustedes que el CBR es referido a una piedra chancada, ¿no? ¿Sí? El parámetro de CBR es referido a una piedra chancada. ¿Sí o no? ¿Saben la definición de CBR o no? ¿Qué es un CBR? A ver, es un ensayo. ya, es un ensayo, pero ¿qué se determina? El CBR creo que también es un valor. No por eso, pero ¿qué es? Ingeniero, en el CBR no se determina la resistencia del suelo en función al Cla- porcentaje. Claro, el CBR es la resistencia a la penetración, ¿no? De un determinado tipo de suelo, que va ligado íntimamente con la densidad, obviamente, ¿no? Mayor densidad, mayor CBR. Y el CBR está considerado para relacionar el material que yo ensayo con un material de piedra partida. Y puede ser que ese material de piedra partida sea menor a la resistencia de este material que tenemos aquí. Entonces, ahí en esa situación tiene que dar una resistencia mayor, ¿no? Entonces, no es tan así de que al 100% no puede llegar de ahí para abajo. No, en obra le puede dar 105, 102%, porque el material chancado que ustedes tienen como capa base puede haber resistido mejor que el material chancado de comparación que se hizo en el CBR, ¿no? Si ustedes leen la teoría de CBR, está referido a un material de piedra chancada, ¿no? Entonces, puede dar un CBR mayor, ¿no? Puede dar un CBR mayor, no mucho, sí, 102, 105. Yo he obtenido materiales así en obra. Entonces, eh, no se asusten si da un CBR mayor al especificado. Y obviamente la densidad también puede dar mayor, ¿no? Ese concepto se maneja en obra. En laboratorio se maneja el hecho de que no pueden superar el valor del laboratorio. Sí, sí puede, en obra se puede dar, ¿ya? Entonces lo importante es sí estar dentro de los parámetros especificados. Generalmente para capa base exige una densidad de 100%. No hay rango de 95 a 100. Eso se maneja en subrasante y hasta en subbase. A veces exigen ese parámetro de 95 a 100. Pero en capa base, 100% la densidad. ¿Ya? Entonces, después se saca la densidad, bueno, está la densidad máxima, está la óptima y ya está todo conforme. Recién ya se hace el perfilado final,
¿no? Para dejarlo ya en estaca, bien en estaca, milímetros. ¿Qué pasa si yo lo dejo un poquito más arriba de la estaca? ¿O qué pasa si lo dejo un poquito más abajo de la estaca a ese nivel? ¿Entraría más material? Claro. Si dejo más abajo de la estaca, me entra más material si es asfalto, más carpeta De asfáltica. asfalto. O si es hormigón, me entra un mayor espesor de hormigón. Y si le pongo arriba de la estaca, no lo dejo estaca, me va a entrar menos hormigón si es pavimento rígido o menos carpeta asfáltica si es pavimento flexible. Y eso me repercute directamente en mi economía, ¿no? Por un lado me sale mucho más caro y por otro lado el supervisor va a decir después de una verificación, porque no crean ustedes que se hace la obra y ya está, se entrega y punto, ¿no? Se hace una verificación de testigo todavía. Se extrae muestra del espesor de la carpeta o del hormigón. Y ahí hay especificaciones que dicen cuando el espesor es menor al 90% o 95% del espesor de proyecto, hay que sacar ese tramo. Entonces no se va a arriesgar el contratista a llegar a esa situación, ¿no? El que construye la obra. Entonces tiene que ser muy bien controlado el asunto de los espesores y por supuesto el nivel final de la capa base. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. Ya, entonces de ahí el hecho de que el operador de la moto, como le decía anteriormente, tiene que ser muy bueno, tiene que ser muy bueno. Y obviamente aquí el operador ya cuando hace el trabajo final de colocación de capa base, va uno por delante, un ayudante con su lámpara y le va indicando dónde están las estacas. Le va indicando, le va pelando las estacas y ya el operador va terminando a ese nivel, viendo bien las estacas. Pero tiene que ser muy bueno el operador, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? El concepto de la práctica de la moto. Sí, sí. Ok, vamos a la teoría entonces. Ese es el trabajo de la moto. Ustedes la han visto a la moto. ¿Qué trabajo hace? Corte. Corta cuando existe un corte de menor altura, 15, 10 centímetros, corta o un material blando. Ahí se lo hace con moto. Y fíjense ustedes que primero, si está un poco duro, se lo hace con el escarificador. Y después recién ya se hace el traslado con la cuchilla, ¿no? Primero se mete el escarificador cuando está muy duro el terreno y después se transporta con la cuchilla. Entonces se puede hacer trabajo de corte, transporte y desparramado de material que hemos visto anteriormente. Es decir, excavación de altura reducida. Ahí está lo que le decía, de 10, 12 centímetros no más. Y pequeña distancia de transporte. Tendido y regularización de las capas a ser compactadas, lo que mostramos anteriormente, o sea, las volquetas lo dejan ahí en plataforma y ellos la hacen la regularización y el tendido de ese material en terraplenes, cuidando la homogenización del contenido de humedad óptima. Esto hay que cuidar mucho, ¿no? La humedad de compactación. Es decir, cuando ya la moto lo expande el material, ese material tiene que estar en una humedad muy próxima a la óptima para poder compactar. Perfilado de taludes, también hace perfilado de taludes en corte y en relleno hasta alcanzar las cotas del proyecto. Mantenimiento de desvíos. Cuando ustedes hacen una carretera, tienen que hacer desvío. Cuando usted en un tramo, por decir, de 300 metros, tienen que hacer un desvío para que por ahí pasen las movilidades mientras trabajan en los 300 metros, ¿no? Ese mantenimiento se lo hace también con la moto. Apertura de cuneta para el drenaje, también se hace con moto. Escarificación de los suelos compactados, ahí está lo que le decía. Primero se escarifica con esto cuando el suelo está muy compactado y después ya se hace el traslado con la cuchilla. Y limpieza de capa vegetal. Cuando vamos a empezar la obra, esa limpieza de esa capa vegetal que tiene se lo hace con moto, ¿no? Y la extracción de raíces y tronco también. Entonces, esos trabajos hace la moto.
Y más que eso, hace un trabajo fino determinado de las capas que componen una estructura de terraplén. Ahí tenemos la moto, donde tenemos el escarificador, la cuchilla. Esto tiene un sistema hidráulico. Esta cuchilla puede tener diferentes ángulos, ¿no? Y de acuerdo al tipo de material que haga, esta cuchilla puede tener el ángulo que corresponde. Esto es un bastidor muy resistente y tiene también una placa para empujar material rústico, digamos. Hay material estorbando antes de que entre la moto, con esto lo puede empujar, ¿no? Tiene una placa también, ¿no? Pero esta es la cuchilla principal para su trabajo específico que hace la moto. Aquí están más o menos los componentes, de acuerdo a las características de la moto. Aquí están los componentes que tiene la moto, ¿no? Método de operación de la motoniveladora, la hoja vertedera. ¿Cuál es la hoja vertedera? Esta, ¿no? La hoja vertedera es esa o es esta. Esa es la hoja vertedera, esta, ¿no? La hoja vertedera puede trabajar en diferentes posiciones, como le decía, tiene ángulos de trabajo. Nivelar y perfilar en plano horizontal con la hoja centrada o desplazada a un lado o al otro. Nivelar y perfilar un talud a una cara vertical, excavar y perfilar cunetas, relleno de zanjas o desniveles. Hoja vertedera y movimiento es el elemento de trabajo de la motoniveladora, es decir, esta es la pieza fundamental de la motoniveladora y está soportada por el círculo o corona. ¿Cuál es el círculo o corona? Este de acá. Este es una corona, es un círculo, ¿no? Eso soporta a la cuchilla, a la hoja, ¿no? Es el elemento de trabajo de la motoniveladora y esa está soportada por el círculo o corona, llevando en el borde de ataque cuchilla reemplazable. Estas son las cuchillas, ¿no? Se puede reemplazar los diferentes tipos de cuchilla también. Denominada pie de la hoja, el punto de la hoja que se encuentra lo más próximo a la rueda delantera. Pie de la hoja es el punto más de la hoja que se encuentra lo más próximo a las ruedas delanteras. Este es pie de la hoja. Talón de la hoja es el más alejado, el talón de la hoja. Ángulo de la hoja, bueno, este ángulo no puede girar en este sentido, ¿no? Ángulo de la hoja. Esas son las características más o menos de esta motoniveladora. Fíjense cómo trabaja el eje delantero. Fíjense qué capacidad tiene de movimiento y de ergonomía, ¿no? Puede trabajar en estas condiciones, una llanta más arriba que la otra, ¿no? Puede trabajar, pueden moverse las dos llantas hacia un lado. Esa es la característica de la moto. Esto con la rueda delantera. La rueda trasera tiene un solo sentido de circulación que es el que tienen acá. Pero las delanteras pueden tener este movimiento, ¿no? Bueno, ¿cómo se calcula la producción horaria de una motoniveladora? Es decir, ¿cuántos metros cúbicos por hora hace una motoniveladora? ¿O cuántos metros cuadrados? ¿Por qué? Porque el rendimiento se puede medir en metros cuadrados o en metros cúbicos por hora. Si es por metro cúbico por hora, es esta fórmula. Eficiencia, distancia de acarreo del material, el espesor, LE menos L sub 0. ¿Cuál es LE menos L sub 0? Aquí lo vamos a pegar aquí un poquito. Lo vamos a describir esto bien para que quede bien claro. Fíjense, el L sub 0 viene a ser este de acá, el L efectivo. ¿A qué igual está L efectivo? ¿Por qué lo llamo L efectivo? Porque esta longitud es la longitud efectiva que va a arrastrar el material. Esta es la cuchilla. Este es el L efectivo. Y este es el ángulo beta que tiene la cuchilla. Es esta de acá. Esta cuchilla estamos hablando, ¿no? Entonces, este es el L real de la cuchilla y este es el L efectivo, porque este ancho es el que agarra la moto y circula para allá, ¿no? Este es el ancho efectivo. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Sí.
Sí, ingeniero. ¿Están? Ya. Si esta moto va de aquí para allá, este es el ancho efectivo. No es este, ¿no? Este es la longitud real. Aquí es igual el ancho efectivo, el L sub 0. Es igual a L por el coseno de beta. Para un ángulo de 15 grados tenemos que L efectivo es igual a 0,97 de L de la cuchilla. Para un ángulo de 50 grados tenemos que L efectivo es igual a 0,64 de L de la cuchilla, ¿no? Entonces tenemos L efectivo es igual a L por el coseno de beta. Para un ángulo de 15 grados, L efectivo es igual a 0,97 de L de la cuchilla. Para un ángulo de 50 grados es lo que tenemos aquí, ¿no? L efectivo es igual a 0,64 de L, ¿no? Entonces, esos son los L efectivos y L de la cuchilla. Y aquí, ¿cuál lleva? L efectivo menos L sub 0. ¿Qué es L sub 0? Por aquí está. L sub 0 es igual a el L de traslape. Este L de acá. Este de acá. Este es L sub 0. Fíjense, cuando la moto entra a la primera franja para hacer su trabajo, viene y hace esto. Y después vuelve y después hace la otra pasada, la segunda faja. Entre la primera faja y la segunda traslapa 0,60 de la primera faja. O sea, no lo hace por la orilla, porque es imposible, ¿no? Traslapa aproximadamente 0,60 de la otra primera faja y hace la segunda faja. ¿Se entiende? Este es el sub 0. ¿Se entiende o no? Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Esa longitud de traslape siempre va a ser 0,60 o Sí, puede ir sí. Se ha demostrado que como parámetro general 0,60. Con ese vamos a trabajar. ¿Ya? Listo, ingeniero. Ya. Entonces, eso es L sub 0. Entonces, aquí la fórmula, fíjense, sería la eficiencia, distancia de trabajo, el espesor de la capa que se está trabajando, L efectivo menos L sub 0, ¿no? Por N veces el tiempo de ciclo. Esa es la producción para metros cúbicos sueltos por hora. Si hablamos en metros cuadrados, ¿no? ¿Qué trabajo haría la moto en metros cuadrados? A ver, ¿qué trabajo haría para que sea una producción en metros cúbicos sueltos por hora? ¿Cuál trabajo dirían ustedes? ¿Transporte de volumen? Sí, pero ahí en el terraplén, ¿cuál sería? Mm, todo el volumen del... De la subbase, de la capa base, de la subrasante mejorada, son trabajos que se hacen en volúmenes porque tienen un espesor, ¿no ves? ¿Sí? Sí. Sí, Eso, lo va a perfilar. así, eso se calcularía con la primera fórmula. Y con la segunda fórmula que viene por áreas, ¿qué trabajo sería? ¿Cuántos metros cuadrados está trabajando? Metros cuadrados por hora sería. Fíjense, aquí ya no está el espesor ya. Sería la eficiencia por la distancia de trabajo, ya no lleva el espesor y solamente el L efectivo menos L de traslado sobre N veces el tiempo de ciclo. ¿Qué trabajo sería con esta fórmula? Limpieza del terreno, pues, o regularización de su rasante, digamos, que la subrasante esté planita y que solamente va a regularizar, ¿no? O perfilado final, ¿se acuerdan que le decían la moto, lo dejaba a nivel de estaca un poquito, 2 centímetros, 1,5 centímetros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ese 1,5 centímetros en todo el ancho, ese lo puede hacer como un perfilado y se calcula con esto. El rendimiento se calcularía con esto. Pero el trabajo de toda la capa lo puedo calcular con esto, porque tiene un espesor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero. Ya, entonces,
El rendimiento de una moto se puede calcular en metros cúbicos suelto por hora o metros cuadrados suelto por hora. Entonces, fíjense que aquí puedo calcular el trabajo que se realiza para conformar la subbase, que tiene un espesor. También se puede calcular con esta fórmula el componente de una capa base, porque tiene un espesor. Pero si hablamos de un perfilado o de un desbroce o sacado de hierbas, eso lo hacemos por metro cuadrado, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, eso es las dos fórmulas que utilizamos para calcular el rendimiento de una moto. Y ya está demostrado aquí, ¿no? Con estas fórmulas finales. Aquí están las fórmulas finales. Ancho de superposición representa el ancho de la faja que la máquina repasa entre la pasada anterior y la siguiente. En condiciones normales tiene un valor promedio de 60 centímetros, ¿no? El traslape entre una pasada y la otra, 60 centímetros. Esta superposición es para mantener los neumáticos fuera de los camellones en la pasada de retorno, ¿no? O sea, por esas características. Espesor de la capa. En la construcción de terraplenes se refiere al espesor de la capa de relleno, la cual puede ser medida antes o después de la compactación. Según el caso, será espesor suelto o espesor compactado. Pueden medirlo cuando está suelto o cuando esté compactado, pero generalmente es el compactado el que nos exigen para los cómputos métricos y las planillas que tenemos que elaborar, ¿no? Todo volumen elaborado es volumen compactado para cobro de planilla. En los trabajos de nivelación, ahí está, escarificado, perfilado, reparación de camino, limpieza de maleza, conformación de subrasante y reparación de camino, la productividad de la motoniveladora se calculará en superficie, metros cuadrados por hora. ¿Está claro, jóvenes? Sí. ¿Ya? Entonces, son las dos fórmulas que yo empleo para calcular el rendimiento de moto. Esto para cuando evaluamos por volumen y esto cuando evaluamos por área. ¿Listo? Entonces, ya saben, la primera pasada de la moto viene, la segunda tiene que traslapar más o menos 60 centímetros para hacer la segunda pasada en la moto. Y así sucesivamente la N pasada que podamos hacer por acá. Velocidad de trabajo. La velocidad es el factor más difícil de evaluar porque en gran medida depende de la habilidad del operador, ¿no? Un operador lo va a hacer más rápido si es un buen operador y lo va a hacer más lento si es un chaleco, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, de ahí el hecho de elegir un buen operador. Dice aquí, la velocidad es el factor más difícil de evaluar, ¿no? Entonces tiene que ser un buen operador. Y del tipo de material con el que se esté trabajando, además de la velocidad, depende del tamaño de la máquina, del espesor de la capa y del tipo de trabajo. Para condiciones normales se puede utilizar como referencia los valores siguientes. Como referencia podemos utilizar estos valores. Estos valores es fruto de la experiencia también, ¿no? Para nivelación, es decir, para sacar la capita de encima y nivelar, más o menos la moto está entre 5 a 6 kilómetros por hora. Esa es la velocidad de operación. ¿Ya? Si queremos hacer un escarificado con la parte de atrás, el escarificado se hace con este y se complementa con la cuchilla. El escarificado se refiere a hacer el trabajo con esto y complementar con la cuchilla. Aquí está su velocidad también. Un escarificado, la velocidad oscila entre 4 y 5 kilómetros por hora. Si queremos hacer un perfilado, ¿cuál es el perfilado? A ver, le hago la pregunta. ¿Cuál sería el perfilado? Ya ustedes saben. Cuando lo he dejado el material 1,5 centímetros o 2 centímetros arriba de la estaca y ya compacté, entonces yo tengo que hacer mi perfilado final para dejarlo a nivel de estaca. Eso se llama perfilado. Lo podemos hacer entre 4.5 y 6.5 kilómetros por hora. En ese rango, más o menos, se mueve la moto. Limpieza de maleza, fíjense un poquito más. ¿Por qué? Porque es más rápido el trabajo, ¿no? Entre 6.5 y 8.5 kilómetros por hora, cuando se hace limpieza de maleza,
que es mucho más rápido. Conformación de subrasante de 4 a 6 kilómetros por hora, es decir, regularizar el terreno de fundación, ¿no? De 4 a 6 kilómetros por hora. Mezcla de materiales. ¿A qué se refiere esta mezcla de materiales? Cuando extendemos, cuando colocamos el material en plataforma, cuando las volquetas las colocamos en bollitos así a lo largo de la plataforma y hacemos la distribución de ese material, esa es la mezcla de material. De 4 a 6 kilómetros por hora. Reparación de camino, eso es hacer un recorrido a los caminos, agancharlo un poquito, hacerle cuneta, eso es de 2 a 5 kilómetros por hora, porque es más lento, ¿no? Y la excavación de zanja, ya hacer una zanja de drenaje laterales, también eso menos velocidad, de 1.5 a 3 kilómetros por hora. Terminación de orilla, cuando hacemos el terminado de orilla para dejarla a nivel de estaca, fíjense, también es bien baja la velocidad, de 1 a 2 kilómetros por hora. Explanación de campo, este es un poquito más lento, es decir, preparar, por ejemplo, una plataforma para un ¿cómo se llama esto? Banco de préstamo, digamos, ¿no? Prepara una plataforma para que entren las volquetas, eso lo podemos hacer a 1.5 a 4 kilómetros por hora, más o menos la velocidad de la moto. Y la velocidad de retorno de la moto es rápido, ¿no? 15 kilómetros por hora, más o menos. Esto es la velocidad de retorno, ¿no? Bueno, no sé si está entendido hasta ahí, jóvenes. Sí, ingeniero. Sí, ¿Está ingeniero. entendido? Sí. Ya. Número de pasadas. ¿Cuántas pasadas tenemos que darle en cualquiera de los trabajos que podemos hacer? Esto como referencia también, ¿no? En realidad ustedes van a sacar sus propios datos cuando hagan el trabajo, pero son de referencia de múltiples trabajos que se han hecho, ¿no? Es más o menos como una media, digamos, ¿no? Dependiendo del tipo de trabajo que ejecuta la motoniveladora, de las características del material, duro, blando, grueso, fino, depende mucho de todo eso. Y del espesor de la capa, obviamente no es lo mismo trabajar en una capa de 20 centímetros que trabajar en una capa de 10, ¿no? Entonces, dependiendo de todos estos factores, número de pasadas. Para nivelación, nosotros podemos hacer de 5 a 7 pasadas, ¿no? Para nivelar un terreno. Para limpieza de maleza, podemos hacer de 3 a 5 pasadas, ¿no? Según los tramos, generalmente son de 200 metros, no son más que se trabajan. Entonces, para el caso de nivelación, de 5 a 7 pasadas, para la limpieza de maleza de 3 a 5, para escarificados del suelo de 1 a 2 pasadas, para mezcla de material, es decir, para regularizar ese material una vez depositó la volqueta en plataforma, fíjense que es más, ¿no? Obviamente tiene más trabajo para esparcir, para mezclar, para dejarlo en condiciones de compactación. De 8 a 10 pasadas, ahí es lo que más se utiliza la moto. Ustedes han visto en el video que le he puesto a propósito, ese es el trabajo donde más pasada tiene la moto, de 8 a 10. Y para conformación de subrasante, es decir, para regularizar mi terreno de fundación y por ahí nivelar un poco también, de 5 a 7 pasadas. Esas son los números de pasadas que se utilizan de acuerdo al trabajo que va a hacer la moto niveladora. No sé si quedó claro, jóvenes. Sí, ingeniero. Ok, de duración del ciclo ya lo vamos a dejar para la próxima clase y quien quiera ir mañana, en este momento, para no olvidarme, lo voy a subir el manual de Caterpillar y mañana lo voy a tener en la oficina, ¿ya? Lo espero allá. ¿Está bien? El examen es el día jueves, ¿no? ¿O quieren el martes? Martes. ¿Se podría el martes? Martes, Martes, ingeniero, ingeniero, por favor. Ingeniero, Recuerde, por favor. tenemos examen. Miércoles que han hablado todingo ya, ¿no? Después que no hablaban. ¿Ah? Martes, por favor. Ahora sí hablan todo. Ahora hablaron todito. Ya, está bien, lo demos el martes. Lo demos el martes en el horario nomás que tenemos.
voy a hablar allá en la facultad a ver si pueden atender a ese horario, no sé. Pero bueno, en principio está ya consensuado para el día martes. Entonces, mañana, como le digo, no voy a hacer mucho ruido porque el otro día dije que lo iba a llevar, pero tenía tanto trabajo que me olvidé hasta de eso y de muchas cosas más. Pero bueno, ahorita en este momento lo voy a subir a mi movilidad el manual y quien quiera ir mañana a recogerlo, vaya por favor. ¿Ya? Segundo, le voy a hacer llegar, yo creo que en el transcurso de mañana, un práctico ya donde haya más ejercicio también de oruga. Y yo creo también de esta parte de motoniveladora. De tal manera que ustedes puedan emplear los abacos del manual Caterpillar. ¿Ya? Yo creo que en el transcurso de mañana lo voy a subir a Classroom, esos ejercicios, para que ustedes vayan practicando. Obviamente, el primer parcial es de la primera unidad, ¿no? Ya yo lo estoy haciendo con el hecho de que vayan practicando esta parte ya de equipos, para que vayan haciendo también su proyecto, que se lo voy a dar la próxima semana. Ya tienen que ir haciendo su proyecto también. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Sí, ¿Para el examen va a permitir meter formulario? sí. Voy a permitir meter formulario, pero no voy a permitir meter matones. ¿Ya? Ya, ingeniero, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Se han entendido la clase de hoy? Sí, ingeniero, se entendió. Sí, Inge. Ya. Ya. Entonces, a ver, 3 cositas. Una, el día martes damos examen. Segundo, mañana llevo el manual Caterpillar. Quien pueda ir, vaya a recoger mañana. Y tercero, le voy a hacer llegar el ejercicio mañana de esta parte de oruga y motoniveladora. Y también le comento que ya está la ponderación y el contenido de unidades en Classroom. ¿Ya? Ya lo pueden ver, ahí está. Anoche lo cargué. ¿Está bien? Listo, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ok, muchas gracias, jóvenes. Bendiciones para todos. Nos vemos el día jueves. ¿Ya? Gracias, ingeniero, hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero, gracias. Todo bien. Hasta luego. Hasta Luego, Inge, luego. gracias. Hasta luego.